El mes de febrero enseñó los dientes con un frío de 30 grados bajo cero. La taiga de la región de Vologda estaba inmóvil, congelada en un silencio sepulcral. Ni un sonido, ni un soplo de viento. Solo el crujido de la nieve bajo los pies de Stepan Ignatievich, como fragmentos de cristal al ser aplastados, delataba su presencia en aquella sinfonía blanca y silenciosa. El pesado abrigo de piel de oveja, heredado del anterior propietario de la cabaña, endurecido por las heladas, parecía pesar 1 tonelada. Con cada paso el hombre se hundía en los montones de nieve hasta la cintura, luchaba por salir y seguía adelante, solo para hundirse de nuevo. Su aliento salía en chorros blancos que se congelaban en su barba gris y su gorro de punto, formando una capa de escarcha. «No pares». De ninguna manera, repitió mentalmente obligando a sus piernas a obedecer. Detrás de él, en algún lugar, había hombres con los ojos vacíos y las manos acostumbradas a empuñar armas. Para ellos, la vida de otra persona no valía más que una moneda falsa. Stepan lo sabía, si se detenía un solo momento, esos hombres lo encontrarían. Y cuando lo encontraran, se convertiría en un cadáver más que serían descubiertos en primavera por cazadores o guardabosques. El frío y el cansancio confundieron sus pensamientos. Pasado y presente se mezclaron en su mente. A veces se encontraba arrastrándose por un túnel subterráneo que había cavado años antes como ruta de escape del sótano, a veces revivía la mañana que cambió su destino para siempre. 3 días antes. Una caza rutinaria de liebres. Un cedro viejo, retorcido por los vientos, con una raíz deformada que parecía la cabeza de un oso. Había pasado innumerables veces junto a ese árbol, pero ese día algo lo hizo detenerse. Raíces volteadas, marcas recientes de palas en el suelo nevado. La curiosidad de un ingeniero, ese instinto investigador que llevaba en la sangre, lo llevó a examinar el lugar. Una caja fuerte de metal enterrada cerca de las raíces. En el interior, fajos de dinero y una carpeta con documentos. Alguien lo había enterrado a toda prisa, sin molestarse en tapar adecuadamente las huellas. Idiota, pensó. Ahora que lo encontré, será mejor que siga adelante. Pero no pudo resistirse. Abierto. Y esa noche 3 hombres irrumpieron en su cabaña. Lo golpearon, lo ataron y lo arrojaron al sótano, dejando a un guardia con cicatrices de viruela vigilando. ¿Dónde están los papeles?, preguntó el líder, un hombre bajo y corpulento con ojos tan fríos como astillas de hielo. No sé de qué estás hablando, respondió Stepan. Posteriormente arrastraron a un joven ensangrentado, casi sin fuerzas. Le volvieron a preguntar sobre algunos documentos que supuestamente había robado y escondido. No sé nada. No tengo ningún documento. Gritó el niño. Sonó un disparo, seco como una grieta. Los sesos del joven se derramaron sobre la pared. El guardia ni siquiera pestañeó. Tú eres el siguiente guardián del bosque, dijo el jefe, limpiando el arma con un paño. Hasta mañana por la mañana para pensar. El vigilante se quedó dormido poco antes del amanecer. Stepan, que había soltado las cuerdas durante la noche, escapó por el túnel secreto que se abría a 50 metros de la cabaña. Luego comenzó la carrera por la nieve virgen, zigzagueando, confundiendo las pistas. 15 años, pensó mientras se arrastraba entre las ramas de los abetos jóvenes. Viví allí como un ermitaño durante 15 años y todo desapareció en un instante. 15 años antes, Stepan Ignatievich Korneev era un hombre diferente, un ingeniero de diseño para una empresa de defensa, un profesional respetado. Tenía esposa, Larisa, una mujer vibrante, pelirroja y de espíritu indomable, siempre sedienta de cosas nuevas. Y allí estaba Nadia, una niña de 10 años con un lunar con forma de hoja de arce en su muñeca derecha, su herencia. Ese día empezó como cualquier otro. Stepan se preparaba para un viaje de trabajo, probando un nuevo prototipo. Larisa le sirvió el desayuno y le dio un beso de despedida. Nadia lo abrazó y le pidió un osito de peluche. Por supuesto que lo haré, princesa, prometió besando la cabeza de su hija. Una semana después regresó con el juguete. Pero el apartamento estaba vacío. Sobre la mesa una nota: lo siento, no puedo soportarlo más. No es vida, es solo supervivencia. Nadia y yo necesitamos algo más. Stepan descubriría más tarde lo que significaba algo más. Un compañero de trabajo vio a Larisa con un hombre en un BMW nuevo.
Una semana después, un vecino dijo que había visto a su esposa y a su hija subiendo a un taxi con maletas. Las búsquedas no dieron resultado. Larisa desapareció como humo, llevándose a Nadia con ella. Cortó el contacto con familiares y amigos en común. La policía poco puede hacer, un adulto tiene derecho a irse y el niño se queda con la madre. 3 años de búsqueda desesperada. Hasta que un conocido lejano le habló de una pelirroja y una chica parecida a Nadia, que murieron en un incendio en un albergue de un pequeño pueblo olvidado. Los cuerpos estaban irreconocibles. La obra se vino abajo. Sus compañeros lo evitaban porque no sabían cómo tratar con este hombre destrozado. Los amigos no encontraron palabras. Entonces Stepan decidió desaparecer, así como había desaparecido su familia. La profunda taiga se convirtió en su único refugio. Una cabaña abandonada, que renovó con sus propias manos, se convirtió en su fortaleza contra el mundo. Durante 15 años vivió allí, cazando, recogiendo setas y bayas, y rara vez iba al pueblo más cercano a comprar lo esencial. 15 años de soledad han agudizado sus sentidos hasta un nivel casi sobrenatural. Aprendió a escuchar el bosque como un ser vivo, cada suspiro, cada susurro. Podía sentir la lluvia con un día de antelación con solo olerla. Podía distinguir los matices de la nieve, desde el azul del hielo compactado hasta el amarillo pálido de los cristales bajo los pinos. Ahora esos sentidos intensificados le decían que estaba en su límite. El cuerpo ya no respondía, los miembros pesaban como plomo. La noche cayó sobre la taiga, trayendo consigo un frío aún más intenso. No voy a lograrlo, se dio cuenta, deteniéndose a descansar bajo un abeto. Fue entonces cuando el viento trajo un olor casi imperceptible, no a humo de un incendio forestal, sino a una chimenea doméstica, mezclado con el cálido aroma del pan recién hecho. Stepan levantó la cabeza olfateando como un animal. El viento soplaba del este, por lo que debería haber una casa allí. Se arrastró hacia el olor, tropezando y cayendo. El frío mordía la piel, penetraba bajo la ropa. El tiempo ha perdido significado, sus movimientos se volvieron mecánicos, automáticos. Cuando vio una luz amarilla parpadeando en la ventana, no lo podía creer. Una casa de campo con ventanas luminosas. Salvación. Los últimos metros fueron los más difíciles, como si la naturaleza, después de darle esperanza, quisiera robarle las últimas fuerzas. En la puerta, Stepan se desplomó, se puso a 4 patas y se arrastró hasta la entrada. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó la mano y llamó suavemente, apenas audible. La puerta se abrió, liberando una ola de calor y el olor a productos recién horneados. En el hueco, una silueta femenina. «Dios mío, ¿qué te pasó?», le llegó una voz preocupada. Stepan intentó responder, pero sus labios no obedecieron. Miró a la mujer desde abajo y algo en esos cálidos ojos marrones le pareció extrañamente familiar. El calor de la chimenea, unas manos suaves que le ayudaron a ponerse de pie, preguntas que no podía responder. Luego solo oscuridad, llevándose el dolor y el hielo. La habitación número 8 del hospital regional estaba bañada por la luz rosada del amanecer. Los rayos del sol, filtrados a través de las cortinas de gasa, dibujaban sombras danzantes en las paredes. Nadiezhda Stepanovna Korneeva entró silenciosamente con una bandeja con medicinas. «¿Cómo te sientes hoy, Iván Petrovich?», preguntó en voz baja. Se acercó a la cama donde yacía un anciano, con el rostro surcado de profundas arrugas y la mirada apagada como una vela a punto de apagarse. «He llegado a otro amanecer, eso es algo», refunfuñó el anciano, intentando levantarse con esfuerzo. Los huesos crujieron bajo la fina piel y cada movimiento parecía cobrar un precio. «Quédate abajo, quédate». Nadiezhda lo detuvo con un gesto rápido, ajustando la almohada con manos que combinaban destreza y ternura. «Yo le ayudaré, señor». Sus dedos ágiles y delicados al mismo tiempo, reposicionaron el frágil cuerpo del paciente hasta encontrar una posición menos dolorosa. Los ojos castaños de la enfermera, oscuros como la tierra húmeda, lo observaban con una atención que parecía absorber no solo su dolor físico, sino también el cansancio de su alma. «Mira lo que traje», dijo, sacando un pequeño recipiente de plástico del bolsillo de su abrigo. En el interior, el caldo de pollo casero, aún caliente, desprendía un aroma reconfortante y junto a él, apilados sobre una servilleta, había 2 pirojki rellenos de repollo. «Necesitas recuperar fuerzas».
¿Para qué, hija mía? El anciano la miró con una mezcla de incredulidad y resignación. Tengo más de 80 años. Mis piernas no me obedecen, mi corazón falla. Los hijos viven en las capitales, los nietos ni siquiera saben que existo. ¿Cuáles serían estas fuerzas para mí? Porque se acerca la primavera, respondió Nadiezda con una suave sonrisa, como si la respuesta fuera obvia. Y me dijiste que en tu palesadnik, pequeño huerto, hay manzanos. ¿Quién los podará sino tú? ¿Quién recogerá las recompensas? Ayudó a Iván Petrovich a sentarse, alisó la sábana arrugada y le entregó una cuchara. El anciano, con movimientos temblorosos, mojó el utensilio en el caldo y se lo llevó a los labios. Sus ojos se cerraron por un momento como si el sabor lo transportara a otra época. Ihtaí murmuró con la voz entrecortada. Como en mi juventud, cuando mi madre hacía eso. Echa un vistazo, bromeó Nadiezda, guiñándole un ojo. Todavía vale la pena vivir un poco más. Mientras hablaba, sacó un peine de carey de su bolsillo y comenzó a alisar el raro cabello blanco del anciano. Los dedos se deslizaron con cuidado, como si temieran romper algo precioso. Y mientras se peinaba, cantaba suavemente una vieja canción de cuna, de esas que las abuelas susurraban a sus nietos en las noches de invierno. La puerta crujió. En la puerta apareció Zinaida Pavlovna, la jefa de enfermeras. Su rostro, marcado por años de servicio, tenía una severidad que no podía ocultar la bondad en sus ojos. Carne Eva, otra vez alimentando a los pacientes desde fuera. Refunfuñó pero sin dureza. Todavía va a arruinar a toda esta gente. Iván Petrovich está bien, se defendió Nadiezda, sonriendo. Ayer, por primera vez, logró salir solo al pasillo. Gracias a ti, admitió Zinaida con un suspiro, cruzándose de brazos. Pero dime, niña, ¿no son suficientes tus propias preocupaciones? Traer comida de casa, quedarte horas extras y encima coger esa electricidad todos los días. Deberías pensar un poco en ti. Nadiezda se limitó a negar con la cabeza mientras terminaba de arreglar los últimos mechones sueltos del anciano. Me gusta ayudar, Zinaida Pavlovna. La voz era tranquila, como si hablara de algo simple e indiscutible. Es como si el alma se calentara. La jefa de enfermeras simplemente sacudió la cabeza, renunció y se fue sin más comentarios. Después de terminar la sesión de la mañana, Nadiezda prometió a Iván Petrovich que por la noche le llevaría el periódico para que lo leyera en voz alta. Luego pasó a las otras camas, pero la imagen del anciano masticando el pirogi con ojos brillantes quedó grabada en su memoria, como un pequeño triunfo contra la indiferencia del mundo. La electricidad nocturna estaba casi vacía. Nadiezda estaba sentada junto a la ventana, apoyando la frente contra el frío cristal. Afuera el paisaje desfilaba en tonos azules y grises, campos cubiertos de nieve, pueblos dormidos bajo el peso del invierno, bosques oscuros que se fundían con la noche. El mes de febrero coloreaba todo con una melancolía difusa, desdibujando los contornos como si el mundo se disolviera lentamente. El cansancio llegó en oleadas. El día había sido largo, nuevos ingresos, procedimientos rutinarios, quejas del doctor Sabeliev, quien, una vez más, se había olvidado sus gafas y culpaba a todo el equipo de su distracción. Y aún quedaba la conversación con Antonina Nikolayevna, la que nunca abandonó su cabeza. Estás muy abierta al mundo, Nadietechka, había dicho el anciano paciente cuando estaban solos. Y el mundo no siempre es amable con almas así. Cuídate, querida. No todas las sonrisas esconden buenas intenciones. El ruido metálico de la puerta del carruaje al abrirse interrumpió sus pensamientos. Entraron dos hombres, uno bajo de complexión fuerte y ojos gélidos, el otro alto con el rostro marcado por cicatrices que parecían mapas de una vida violenta. Caminaron por el pasillo con pasos lentos, examinando a cada pasajero con una mirada que no era la de un buscador, sino la de un cazador. Nadiezda sintió un escalofrío. Instintivamente se volvió hacia la ventana y se caló el sombrero, como si pudiera volverse invisible. El miedo era irracional, después de todo, ¿qué tendrían que ver esos hombres con ella? Pero algo en sus gestos, en la forma en que los ojos del hombre más bajo se demoraban demasiado en cada rostro, encendió una alerta dentro de ella. Lo siento, la voz ronca sonó justo encima de su oreja. ¿No has visto por aquí a un señor mayor con un tulup, abrigo largo de piel? Se giró lentamente forzando sus labios a formar una sonrisa neutral.
El hombre bajo la miró fijamente, sus ojos grises y duros como trozos de hielo. No, respondió sacudiendo la cabeza con calma. Acabo de abordar en la estación Zarechnaya. Él la miró durante otro segundo, como si sopesara la verdad de su respuesta. Luego, sin decir palabra, se dio vuelta y continuó por el pasillo. El corazón de Nadiezhda latía salvajemente. ¿Por qué estaba tan asustado?, se preguntó a sí mismo. Tal vez en realidad estén buscando a un familiar. Pero el instinto, el mismo que la había salvado antes, le susurró que este encuentro no fue aleatorio. Faltaban 20 minutos para llegar a su estación. Agarró con más fuerza la gastada correa de su bolso con los dedos húmedos de sudor, y empezó a contar las farolas que pasaban junto a la ventana, como si las matemáticas pudieran ahuyentar su miedo. Los recuerdos la invadieron mientras caminaba por la calle desierta, iluminada solo por las raras farolas que cortaban la oscuridad. Un pequeño apartamento en las afueras de una ciudad industrial, paredes de hormigón, olor a moho y sopa recalentada. Su padre, un hombre alto con manos callosas y ojos cansados, pero siempre dispuesto a contar historias antes de acostarse, sobre estrellas, sobre máquinas voladoras, sobre el trabajo que, según él, protegía la patria. Estamos haciendo algo importante, Nadietechka, dijo, mientras ella se acurrucaba en su regazo, aspirando el aroma de su eau-de-cologne barato y la lana de su suéter. Un día lo entenderás. ¿Y la madre? Hermosa, pelirroja y de risa fácil, pero siempre insatisfecha. Cuánto talento se desperdicia en este agujero, se queja, mientras hace las maletas con gestos bruscos. Podría estar en Moscú en el ministerio, y no aquí enterrado vivo. Hasta ese día. Su padre se había marchado por una comisión de servicios. Había pedido un osito de peluche, el más grande y peludo, papá. Y prometió abrazándola contra su pecho. 3 días después, su madre la despertó en mitad de la noche. Vestirse. Vamos. ¿Y papá? Preguntó Nadiezhda, frotándose los ojos somnolientos. La voz de la madre tembló. Papá se queda. Luego, entre sollozos, confesaría, él ama su trabajo más que nosotros. Merecemos algo mejor. La vida mejor resultó ser un apartamento alquilado en una ciudad extraña, un hombre llamado Tío Grisa, que al principio le llevaba dulces y la llevaba a restaurantes, pero cuya sonrisa se tornó amarga cuando a su madre se le acabó el dinero. Estallaron peleas. El olor a vodka. La madre llorando en el baño, repitiendo, no podemos volver. No podemos. Volvamos con papá, suplicaba Nadiezhda, de 10 años, aferrándose a la falda de su madre. No es posible, Dochenka. Las lágrimas corrieron por el rostro de Larisa. Hice algo que no se puede perdonar. Años más tarde, ya adulta, Nadiezhda lo entendería. Su madre se había llevado, cuando se escapó, documentos del trabajo de su padre, papeles que el tío Grisa quería. Y cuando dejaron de ser útiles, madre e hija también dejaron de ser útiles. Fueron años de cambios constantes, ciudades desconocidas, habitaciones alquiladas, su madre trabajando como dependienta, limpiadora, camarera, hasta que la enfermedad se la llevó. Cáncer de páncreas. Estadio avanzado. En la cama del hospital, Larisa le toma la mano con dedos ahora traslúcidos. Perdóname, hija. La voz era un hilo. Estaba tan equivocado. Encuentra a tu padre. Es un buen hombre. Él la ama. Pero el padre ya no estaba. La antigua dirección ya no existía. En la fábrica dijeron que había renunciado hacía años. Tal vez cambió su apellido o quién sabe, la trabajadora social se encogió de hombros con indiferencia. El viento cortante la devolvió al presente. Frente a él, la silueta familiar de la casa de Antonina Nikolaevna se recortaba contra el cielo estrellado, 4 ventanas iluminadas, el robusto porche, los nalichniki, de adornos de madera tallados a mano. En el interior, el aire estaba helado. La chimenea se había apagado durante el día y Nadiezhda rápidamente volvió a encender el fuego, quitándose la ropa empapada de nieve. Mientras la tetera estaba olvidada en el fuego, sacó un sobre amarillento de su bolsillo, la última carta que había recibido de su madre, años atrás, antes de que la enfermedad se la llevara. Pero este no era momento para recuerdos. Había que calentar la cena, colgar calcetines mojados cerca del brasero y, sobre todo, la promesa hecha a Iván Petrovich, mañana volvería con el periódico.
Y quizá, quién sabe, con un poco más de ese caldo que hacía brillar los ojos a los mayores, como si ya hubiera llegado la primavera. Del mueble de madera oscura, ya desgastado por los años, Nadia sacó un desgastado cuaderno de recetas. Las páginas, amarillentas por el tiempo, contenían la cuidadosa letra de Antonina Nikolaevna, su antigua vecina del pueblo. Panés de centeno con champiñones y cebollas, decía en la parte superior de la página, con una nota al lado: hazlos, Nadiezka, cuando sientas nostalgia. Calientan no solo el cuerpo, sino también el alma. Y era verdad. Mientras amasaba la masa con sus manos harinosas, los pensamientos de Nadia volaban hacia atrás, como hojas arrastradas por el viento otoñal. Había terminado su curso técnico de enfermería con honores, orgullo evidente en el diploma enmarcado que había colgado en la pared de su Khrushchevka, un pequeño departamento de una sola habitación en el primer piso con ventanas que daban a Noisy Avenue, pero que era suyo. Cada mueble había sido cuidadosamente elegido en tiendas de segunda mano: la mesa de madera con patas desiguales, el sofá-cama tapizado en crochet descolorido, los platos de porcelana con flores azules a juego con la taza heredada de su madre. El salario de la enfermera no era muy bueno, pero sí estable, y por primera vez en su vida, Nadia sintió que tenía un lugar en el mundo. Hasta que llegó ese domingo a la pequeña iglesia de Nossa Senora Dobeu. Valentina Sergeyevna apareció como un signo divino, una dama de cabello plateado impecablemente peinado, ojos demasiado tristes para esa sonrisa educada y una historia que dolía solo de escuchar. Rieltores deshonestos, mi hijo trabajador, nuestro hogar perdido. Y luego la oferta que sonó a salvación: quédate con nosotros hasta que encuentres un lugar, querida. Ingenuo. Confiando. Como un niño que cree en los cuentos de hadas. Los días que siguieron fueron una pesadilla despierta. Nadia cerró con llave la puerta de su habitación por la noche y escuchó los pasos de Víctor en el pasillo, pesados como martillos. No irás a ninguna parte, susurró arrinconándola contra la pared, su aliento caliente y agrio en su rostro. Eres mía, ¿entiendes? Las amenazas, los empujones accidentales, el miedo que se anidaba en su garganta como un hueso ahogado. Hasta que Antonina Nikolaevna, la misma que le había enseñado a hacer pan de centeno, apareció como un ángel tardío. Ven conmigo, hija. Nadie te encontrará allí. Una maleta recogida a toda prisa, un billete de tren comprado con los últimos ahorros y la huida a aquella casa de madera en el fin del mundo, donde el invierno era largo y el silencio un aliado. Los panés estaban casi listos, dorándose en los bordes, cuando un sonido la hizo estremecer: toc, toc, toc. Un golpe desesperado en la ventana, como si alguien intentara arrancar el hielo con las manos desnudas. Nadia se quedó helada, con la cuchara de madera suspendida en el aire. Su corazón se aceleró, latiendo tan fuerte que juró que podía oír la sangre en sus oídos. ¿Quién se atrevería a venir aquí, en esta noche helada, a este pueblo olvidado? La pregunta resonó en su mente como un grito ahogado. ¿La había encontrado Víctor? Los golpes se repitieron, esta vez más débiles, como si la persona que estaba afuera estuviera perdiendo fuerzas. Lentamente, como si arrastrara los pies, Nadia se acercó a la ventana y descorrió la descolorida cortina de cretona. En el porche una figura encorvada luchaba contra el viento, cubierta por un grueso abrigo de piel y una capa de nieve que la hacía casi irreconocible. El hombre, si era un hombre, golpeaba la ventana con guantes endurecidos por el frío, sus movimientos truncados, como los de un muñeco de cuerda a punto de romperse. Dios mío, se va a morir congelado, pensó, y el miedo dio paso a algo más viejo, más testarudo: la lástima. Sin dudarlo, corrió hacia la puerta y la abrió. El aire helado invadió la casa, trayendo consigo olor a pino y nieve sucia. ¿Lo que le pasó?, gritó sosteniendo del brazo al desconocido, que se tambaleaba como un borracho. Levantó la cabeza y Nadia vio un rostro medio oculto por una barba gris y surcado de cicatrices, algunas recientes, otras antiguas, como marcas de una vida que no había sido amable. La piel estaba pálida, casi azul por el frío, pero fueron los ojos los que la hicieron dar un paso atrás. En ellos, detrás de la neblina del cansancio, había algo que le parecía extrañamente familiar, como el eco de un sueño que no podía recordar. Entra, rápido, ordenó, empujándolo hacia adentro. El hombre intentó hablar, pero sus labios temblaban demasiado, las palabras salían en fragmentos incomprensibles. Miró a Nadia con una expresión que ella no pudo descifrar: asombro. ¿Reconocimiento? Como si hubiera visto un fantasma. O como si ella fuera el fantasma.
Con un último esfuerzo cruzó el umbral y se desplomó sobre el gastado suelo de tablas, inconsciente, mientras la nieve derretida de sus botas formaba un charco oscuro a los pies de Nadia. Una verdad incómoda. Los ojos de Valentina Sergeyevna se abrieron y se llenaron de lágrimas de gratitud. Angelita, hija mía, que Dios te bendiga. No, no podemos molestarte. Es solo hasta que resolvamos este tema de la vivienda, afirmó Nadia con firmeza, aunque conocía bien el peso de no tener un techo sobre su cabeza. Yo mismo sé lo difícil que es quedarse sin un lugar donde dormir. Los primeros días fueron como un cuento de hadas. Valentina Sergeyevna demostró ser una anfitriona ejemplar, preparaba abundantes almuerzos, mantenía la casa impecable y llenaba las tardes con historias sobre su larga carrera como profesora. Mira, este es Serioja, hoy es profesor, imagínate, dijo, mostrando una foto amarillenta de una clase de escuela. Y esta, Lenochka, se convirtió en actriz. Incluso aparece en telenovelas. Su voz rebosaba orgullo como si esas vidas exitosas fueran un reflejo de su propio valor. Víctor, sin embargo, solo apareció al tercer día. Llegó tarde en la noche cuando Nadia ya se estaba preparando para ir a dormir. Un hombre alto, de hombros anchos, mentón firme y una mirada penetrante que parecía medir todo lo que le rodeaba. Llevaba consigo olor a frío, humo y un ligero rastro de alcohol. Así que este es nuestro Salvador, refunfuñó, mirando a Nadia con una mirada evaluadora, casi desafiante. Mamá no deja de hablar. Ángel, Ángel. Bonita, por cierto. Su boca se abrió en una amplia sonrisa, pero sus ojos permanecieron fríos. Gracias, Nadia. No todo el mundo haría eso estos días. Entonces, mamá, ¿está lista la cena? Tengo un hambre como un lobo. En los días siguientes, Víctor llegó tarde y se fue temprano. Nadia apenas lo vio, solo escuchó su voz profunda resonando por el apartamento a horas intempestivas. Es un gran trabajador como su padre, explicó Valentina Sergeyevna con un brillo de admiración en los ojos. Trabaja turnos dobles para recaudar dinero para nuestro rincón. Un hombre de palabra. Hasta que llegó esa noche. Nadia regresó exhausta de su turno de noche en el hospital. El aire de la casa estaba denso, saturado de alcohol y humo. En la cocina, Víctor estaba sentado a la mesa con dos hombres desconocidos. Una botella de vodka casi vacía brillaba bajo la luz amarilla. La señora de la casa ha llegado, anunció Víctor, levantándose con una sonrisa torcida. Nadia, estos son mis amigos de la fábrica, Sergi y Kot. Chicos, esta es nuestra benefactora, Nadinka. Uno de los hombres, delgado, de mirada inquieta, se rió entre dientes. Lindo. Por suerte para ti, Vitia. Nadia pasó junto a ellos en silencio y se encerró en la habitación. Su corazón latía salvajemente, una sorda ansiedad crecía en su pecho. ¿Dónde está Valentina Sergeyevna? ¿Por qué permites esto aquí? La respuesta llegó por la mañana. Tu madre fue a visitar a una amiga. Tenía un problema de salud, pobrecita, explicó Víctor, apareciendo en la cocina solo en ropa interior y con la cara hinchada por la resaca. Vuelve en 2 días. Se acercó deteniéndose en Nadia. No estés sola, belleza. Te haré compañía. Su mano bajó hasta su cintura. Nadia retrocedió bruscamente. No. Por favor. Ah, basta, murmuró, dando un paso adelante. ¿Por qué haces drama? ¿Crees que no veo cómo me miras? Chica joven, sana, sola. ¡Qué desperdicio! Su aliento cálido y agrio le quemó la cara. Nadia lo esquivó y corrió hacia el dormitorio, cerrando la puerta. Pasó todo el día allí y solo se fue cuando estuvo segura de que él estaba dormido. Por la noche, Víctor llamó a la puerta. Nadia, ábrela. Esta vez la voz sonó sobria, casi arrepentida. Quiero disculparme por lo que pasó esta mañana. Bebo demasiado, pierdo la cabeza. Por favor, abre. Abrió la puerta entreabierta, manteniendo la cadena en su lugar. Víctor estaba en el pasillo, vestido con una camisa limpia y el pelo peinado. Perdóname, fui un idiota, dijo bajando la mirada. Te juro que no volverá a suceder. Hice unos pelmení. Cenemos como grandes, ¿qué te parece? Después de dudar, Nadia aceptó. La cena transcurrió tranquilamente.
Víctor habló de trabajo, de planes futuros, sin una sola pista. Por un momento casi creyó que el incidente de la mañana había sido un desvío, un error. Pero la ilusión duró poco. A primera hora de la mañana volvieron a llamar a la puerta, ahora insistentes, autoritarios. «Ábrelo. Sé que estás despierto». La voz de Víctor ya no preguntaba, ordenado. «Por favor, abre. O derribaré esta puerta». «Vete, por favor», respondió Nadia con la voz temblorosa. «Es demasiado tarde». «Ábrelo o te arrepentirás», gruñó. «¿Crees que no veo cómo te burlas de mí? Te haces el duro para subir el precio, ¿verdad?». Se acurrucó contra la cabecera, abrazándose las rodillas. Afuera se escuchó un ruido, «Apártate tú». Luego una patada en la madera. «Una patada más. Te atraparé de todos modos», siseó Víctor. «No hay ningún lugar a donde correr». A la mañana siguiente no había señales de Víctor ni de los daños de la noche. El apartamento estaba impecable, el desayuno estaba servido y Valentina Sergeyevna apareció en la puerta, fresca como una rosa y con un nuevo peinado. «Buenos días, cariño», cantó. «¿Cómo te fue sin mí? ¿No te molestó Víctor?». Nadia intentó hablar. «Valentina Sergeyevna, anoche». «Ah, debe haber estado bebiendo otra vez», dijo la mujer, sacudiendo la cabeza. «Está muy nervioso, la vida no ha sido fácil». «No lo tomen a mal, es un buen hombre. Solo la vida lo ha maltratado». Sus ojos no mostraban sorpresa ni indignación, como si aquellas escenas fueran parte de una rutina trivial, algo que ni siquiera merecía comentario. La voz de Valentina Sergeyevna se convirtió en un áspero susurro, casi un gruñido. «¿Crees que es la primera vez que hacemos esto? Nuestro plan es bastante sencillo». Contó con los dedos como si explicara una receta, primero, las amables ancianas y los niños trabajadores. Luego los papeles para la transferencia de propiedad, aquí, se pasó el dedo por la garganta con un gesto brusco y al final. Sin rastros. Sin testigos. Fue en ese momento que Nadia comprendió, frente a ella no estaba un infeliz maestro jubilado, sino un criminal experimentado, con los agudos instintos de quien ya había engañado muchas veces. Retrocedió hasta sentir la fría pared contra su espalda. «Yo voy a ir a la policía», tartamudeó con la voz temblorosa. Víctor dejó escapar una risa ronca. «Intentar». Sus ojos brillaron con cruel desafío. «Mientras tanto, paga el alquiler. Vivirás aquí, pero lo pagarás». Las semanas siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable. Víctor confiscó sus llaves, su pasaporte y su tarjeta bancaria. Solo la dejaba salir a trabajar, y aún así bajo constante vigilancia. Los vecinos hicieron la vista gorda, algunos por miedo, otros por indiferencia. En el hospital, Nadia intentó mantener su postura, pero sus compañeros notaron los cambios, su rostro adelgazado, su mirada apagada, los moretones que cubría con un maquillaje mal aplicado. «¿Qué te está pasando?». Zinaida Pavlovna, la jefa de enfermeras, preguntó una vez con el ceño fruncido. Nadia forzó una sonrisa. «Simplemente estoy cansado». Víctor aparecía por casualidad después de su turno, siempre con una advertencia velada. «Si le cuentas a alguien», te apretó el brazo con fuerza, sus dedos clavándose en tu piel, «te arrepentirás de haber nacido. Y de tus viejos en el hospital también». Ella asintió, tragándose el miedo. Estaba atrapada en una trampa tejida por su propia bondad y la crueldad de los demás. La sala 12 del sector de cardiología olía a antiséptico y a cera para pisos recién aplicada. El sol de enero se filtraba a través de las persianas dibujando rayas doradas en las paredes blancas. Nadia estaba ajustando la vía intravenosa de una nueva paciente, una mujer de cabello plateado, postura erguida y mirada penetrante como una espada. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, niña?», preguntó la anciana, observando cada movimiento preciso de las manos de la enfermera. 3 años, Antonina Nikolaevna, respondió Nadia, fijando la cinta a la aguja del catéter. ¿Y siempre tan triste? La pregunta llegó inesperadamente como un golpe. Nadia se quedó helada. Nadie antes había mirado más allá de la máscara profesional. Nadie había visto a la mujer asustada, exhausta e indefensa. «No estoy triste», mintió automáticamente. Antonina Nikolaevna sonrió casi con ternura. 40 años en medicina,
jefa de enfermería en esta misma unidad. Conozco a las personas como si fueran de cristal. Los dedos morenos marcados por el tiempo apretaron ligeramente la muñeca de Nadia. Tus ojos son los de un animal perseguido. Algo en esos ojos sabios hizo que la joven perdiera el control por un momento. Los labios temblaron, las lágrimas ardían detrás de sus párpados. Ella giró la cara, fingiendo ajustar el goteo intravenoso. Está bien, murmuró con la voz quebrada. Solo estoy cansado. Ven esta noche cuando termine mi turno. Esa noche, después de entregar el turno, Nadia vaciló frente a la puerta de la enfermería. En el interior se oía la voz tranquila de Antonina Nikolaevna recitando versos. Llamó suavemente y entró. Ah, estás aquí, dijo la anciana, cerrando el libro de poemas. Sentarse. Había pedido a la fregona una taza de té, que le llegó con mermelada de fresa casera. Ella no me niega nada, la conozco desde que era una niña, recién llegada al hospital. Mientras tomaban té y hablaban de cosas banales, el clima, los libros, las rutinas del hospital, Nadia sintió que algo dentro de ella comenzaba a aflojarse, como un viejo nudo que finalmente cedía. «Me recuerdas a alguien», dijo de repente Antonina Nikolaevna, estudiando el rostro de la joven. «No recuerdo quién. Es raro, como si la conociera desde hace años». Las lágrimas esta vez no pudieron contenerse. Se rompieron como una represa, llevándose consigo meses de dolor y miedo. Entre sollozos Nadia le contó todo: Valentina Sergeyevna, Víctor, la prisión en su propia casa, las amenazas. La anciana escuchó en silencio, solo apretando con más fuerza la fría mano de Nadia entre las suyas, cálida y firme. Cuando la joven terminó, secándose los ojos con el dorso de la mano, Antonina Nikolaevna suspiró profundamente. «Dios mío, qué criaturas produce el mundo». «Perdóname, señor». Hizo una pausa y luego preguntó: «¿Y qué piensas hacer?». «No lo sé», admitió Nadia impotente. «Tengo miedo de ir a la policía. Víctor tiene contactos. Dirá que los invité a vivir allí y ahora estoy tratando de extorsionarlos». Antonina Nikolaevna meneó resueltamente la cabeza. «Iremos a la policía, sí. Pero primero tenemos que sacarla de allí». Los dedos de la anciana tamborileaban sobre la manta, como si dibujara un mapa. «Tengo una casa en Sosnovka, un pueblo a 2 horas de aquí. La casa de mis padres, donde pasé mi infancia. Sólida, de madera, con una buena chimenea». Nadia parpadeó confundida. «Una casa. Bien construida, con muebles antiguos pero resistentes», confirma la anciana. «Ahora está vacío, mis hijos viven en San Petersburgo, mis nietos vienen solo en verano. Pero lo mantengo en orden, lo reviso a menudo. Tiene agua, electricidad e incluso teléfono». Los ojos de Nadia ardían de esperanza e incredulidad. «Pero mi trabajo, mis documentos». «Víctor se llevó todo, incluso mi tarjeta de trabajo». «Su cartera está en los archivos del hospital», respondió tranquilamente Antonina Nikolaevna. «Al pasaporte le proporcionamos otro. Lo importante es salvarla». Su voz era firme, como la de alguien que ya ha tomado una decisión irrevocable. A veces hay que perder algo pequeño para no perderlo todo. Había tanta convicción en esa mirada que Nadia sintió por primera vez en meses que podía confiar. Que esa mujer era su ancla. El plan era sencillo. Nadia empezó poco a poco a llevarse lo más imprescindible: una prenda de vestir por aquí, un documento por allá, escondiéndolo todo en casa de Verónica, una compañera de confianza. Mientras tanto, Antonina Nikolaevna preparó la casa en Sosnovka, pidió a un vecino que encendiera la chimenea y revisara el cableado. El alta de la anciana estaba prevista para el martes. El lunes por la noche, durante su turno de noche, Nadia llamó a Víctor. «Me pidieron que cubriera un turno. Hay escasez de gente». Intentó sonar natural. «No llegaré hasta mañana por la mañana». «Cuidado», gruñó. «Si haces algo estúpido, te encontraré antes de que pestañees. Y no te gustará el resultado». El martes, tras recibir el alta, Antonina Nikolaevna y Nadia subieron al tren eléctrico. Verónica llevó a la estación una maleta con las pocas cosas que Nadia había logrado rescatar. Agotada por la noche de insomnio, la joven miraba por la ventana los paisajes invernales que pasaban: campos blancos, bosques dormidos, y no podía creer que esto estuviera sucediendo. Una fuga.
Como en una película. No tengas miedo, murmuró Antonina Nikolaevna, como si leyera sus pensamientos. Todo estará bien. Dios no abandona a sus hijos. La casa de la anciana se encontraba en las afueras del pueblo, rodeada de manzanos centenarios, con sus siluetas retorcidas cubiertas de nieve. Era un edificio enorme hecho de gruesos troncos, con tallas decorativas en las ventanas y un robusto porche. Al abrir la puerta chirriante, Nadia olió a manzanas secas, madera vieja y algo más, una familiaridad inexplicable, como si el lugar siempre hubiera sido suyo. Entra, no seas tímida, dijo Antonina Nikolaevna, indicándole que siguiera adelante. Aquí no hay lujos citadinos, el baño está en el patio trasero, el agua sale del pozo. Pero el aire es puro y el silencio es un bálsamo. Por dentro, la casa era más espaciosa de lo que parecía. Un grande. La sala principal era espaciosa y acogedora, presidida por un imponente horno ruso hecho de ladrillos blancos, cuyas suaves curvas parecían abrazar el ambiente. Una gruesa cortina de tela, bordada con motivos florales descoloridos, separaba discretamente la cocina, un espacio donde cacerolas de hierro fundido colgaban de ganchos en la pared y el olor a hierbas secas se mezclaba con el persistente olor a humo. Dos pequeños nichos, uno a cada lado del pasillo, servían de dormitorios, sus puertas de madera, ligeramente arqueadas por la humedad invernal, crujían al menor contacto. El suelo, desgastado por décadas de pasos, brillaba de color amarillo donde el papel de lija había quitado capas de pintura vieja, mientras que las paredes, oscurecidas por el tiempo y el hollín de las velas, guardaban el recuerdo de generaciones. En el rincón más luminoso de la habitación, un Krasny Ugol, el sagrado rincón rojo de los hogares rusos, sostenía iconos de madera ennegrecida, con sus santos rostros casi borrados por la pátina de la edad. Las velas ante ellos, aunque estaban apagadas, parecían emanar una quietud solemne. Mi bisabuelo construyó esta casa con sus propias manos, dijo Antonina Nikolaevna, pasando la palma abierta por los troncos pulidos por el tiempo, como si acariciara a un ser vivo. Su orgullo era tangible, mezclado con una reverencia casi religiosa. 4 generaciones crecieron entre estas paredes. Mi madre me dio a luz aquí mismo, en esta misma chimenea. Ella fue quien te enseñó a encenderla, dónde guardar la leña, cómo sacar agua del pozo sin que el cubo golpee las paredes. Los primeros días en Sosnovka fueron una secuencia de descubrimientos silenciosos. Nadia conoció a los únicos vecinos permanentes de la zona, Babushka Klava, una mujer de manos nudosas que hablaba más con las gallinas que con las personas, y Dedmitia, un anciano de barba gris que tallaba cubiertos de madera mientras contaba historias de una época en la que el pueblo era un bullicio de voces y carruajes. No crean que esto es el fin del mundo, bromeó Antonina Nikolaevna, ajustando el chal sobre los hombros de Nadia con un gesto maternal. El tren pasa 4 veces al día, media hora a pie hasta la estación. Y los martes la Aptolapka tienda sobre ruedas te trae pan recién hecho, azúcar y todo lo que necesites. Al despedirse, Antonina la abrazó con una fuerza que transmitía más que palabras. Vuelvo dentro de una semana para ver cómo estás. Descansa, recupera fuerzas. Y no te preocupes por el apartamento, mi yerno es abogado. Ya se está ocupando de tu caso. Estos delincuentes no quedarán impunes. El abrazo duró más de lo necesario, como si quisiera transferir algo de su propia resiliencia a Nadia. Los días en Sosnovka empezaron a transcurrir a un ritmo que Nadia no conocía desde hacía años. Me desperté con los primeros rayos de sol, que se filtraban por las rendijas de las cortinas de lino crudo, y encendí el fuego de la chimenea antes de que el frío de la mañana se instalara en mis huesos. El desayuno era sencillo, pan negro con miel silvestre, queso de cabra elaborado por la Babushka Klava y té con hierbas cosechadas el verano pasado. Luego se dirigió al pozo con el cubo de metal, cuyos anillos resonaban contra la piedra húmeda a cada paso. El agua helada le quemó los dedos, pero el esfuerzo de llenar el cubo, gota a gota, le dio una sensación de logro. Por las tardes cortaba leña en el patio, apilando los troncos en cuidadosas pirámides cerca de la puerta trasera, o barría el suelo de tierra del granero, donde el olor a heno seco se mezclaba con el musgo de las vigas. Por la noche, cuando el viento aullaba entre los pinos, se sentaba junto a la estufa, envuelta en un chal de lana, y leía los libros amarillentos que encontraba en los estantes polvorientos, novelas del siglo XIX, almanaques agrícolas, diarios de viaje con notas escritas a mano en los márgenes. A veces simplemente miraba caer la nieve sobre el jardín dormido, mientras el fuego crepitaba y las sombras bailaban en las paredes.
Poco a poco el miedo se fue disolviendo como azúcar en agua caliente. Los círculos oscuros bajo sus ojos se aclararon por la fatiga, sus mejillas adquirieron un saludable sonrojo por el aire helado. El sueño, antes fragmentado por las pesadillas, se volvió profundo y sin sueños. Ya no se estremecía al oír el crujido de una rama o el aullido lejano de un lobo. Los vecinos la trataban como si siempre hubiera pertenecido allí. Apareció Babushka Klava con tarros de soljonie, pepinos encurtidos, y mermelada de grosella, enseñándole a hornear pan en el horno ruso, mientras Mitya le enseñaba a afilar un hacha y le hablaba de los tiempos en que Sosnovka era un pueblo próspero, con mercado los domingos y niños corriendo por las calles de tierra. Antonina Nikolayevna aparecía todas las semanas, trayendo noticias de la ciudad como quien entrega semillas para un jardín aún por nacer. Víctor y Valentina Sergeyevna denunciaron tu desaparición, dijo en una de esas visitas, mientras pelaba manzanas para hacer un pastel. Dicen que usted huyó con una gran suma de dinero. Pero no se preocupe, encontramos otras 2 víctimas de estos estafadores. Aceptaron testificar. El caso avanzó lentamente pero con la inevitabilidad de un río que se descongela. Después de un mes, Nadia volvió a trabajar. El tren partió al alba y regresó cuando la noche había extendido su manto sobre los campos. El viaje fue largo, pero ella no se quejó. Cada kilómetro que la separaba de su vida anterior era como un soplo de aire fresco, una confirmación de que había escapado. Febrero llegó implacable con heladas que agrietaron la madera y ventiscas que borraron los caminos. Una de esas noches, después de un día agotador en la ciudad, Nadia encendió el horno y decidió probar la receta de piroji de centeno que le enseñó Antonina Nikolayevna. El aroma de la levadura fresca y del relleno de setas inundaba la casa, mientras afuera la nieve se arremolinaba en apretadas espirales, iluminada por la luz amarilla de la lámpara. Trabajaba en silencio amasando la masa con movimientos circulares, como si el ritmo de sus manos pudiera también ordenar sus pensamientos. Habían pasado muchas cosas en los últimos meses, el dolor, el miedo, la sensación de hundirse en arenas movedizas. Y ahora esa quietud inesperada, como si la vida, después de haberla llevado por corrientes turbulentas, la hubiera depositado dulcemente en una orilla tranquila. Era extraño cómo las cosas podían cambiar. En un momento estás al fondo de un abismo, convencido de que no hay salida. Al siguiente una mano extendida, y he aquí que volvías a pisar tierra firme, respirando sin opresión en el pecho. Antonina Nikolaevna se había convertido en mucho más que una salvadora. Ella era la madre que la vida le había negado, sabia, comprensiva, libre de juicios. Alguien que creyera en ella incluso cuando nadie dudaba de sí misma. Alguien que con una mirada decía, eres más fuerte de lo que crees. Su ensoñación fue interrumpida por un golpe en la ventana, seco, urgente. El corazón dio un salto como si lo hubieran golpeado una piedra. ¿Vencedor? La idea la paralizó. ¿Cómo habría encontrado este lugar? ¿Quién podría haber hablado? El golpe se repitió, esta vez más débil, como si quien estaba afuera estuviera perdiendo fuerza. Nadia se acercó lentamente, descorriendo la cortina de lino con dedos temblorosos. En el porche iluminado por la tenue luz de una farola lejana, había un hombre. No fue Víctor. Era un extraño anciano, envuelto en un tulup, abrigo grueso de piel cubierto de nieve, que se apoyaba contra la pared de la casa como si sus piernas ya no lo sostuvieran. El miedo dio paso a una punzada de compasión. Quienquiera que fuera ese hombre, estaba helado. Empujó la puerta para abrirla. «Dios mío, ¿qué te pasó?», exclamó ella, viéndolo desplomarse lentamente sobre los escalones. Nadia lo agarró por los brazos, arrastrándolo hacia adentro con un esfuerzo que hizo que le doliera la espalda. Pesaba como un tronco húmedo. De su ropa salía un olor a bosque profundo, a escarcha y a algo más, una fragancia vaga pero extrañamente familiar, como el aroma de un lugar olvidado en la infancia. Ahora, murmuró, ayudándolo a sentarse en el banco junto al horno. Aquí tienes té caliente. Te mantendrás caliente. Se quitó con cuidado el tulup y lo envolvió en una gruesa manta de lana. El rostro del hombre estaba oculto por una barba canosa y surcado por profundas y antiguas cicatrices que distorsionaban sus rasgos como si hubieran sido tallados por una mano áspera. Sin embargo, había algo en sus ojos, una luz que la nieve no podía apagar. Gracias, dijo con voz áspera, envolviendo sus manos alrededor de la taza de té que temblaba. Pensé que no llegarías.
¿Cómo te perdiste en el monte en un día como ese?, preguntó Nadia, echando más leña al fuego. ¿Piérdase? No, respondió el hombre sacudiendo la cabeza. Me perseguían. Vivo en el bosque en una cabaña. Era guardaparque. Su tono era tranquilo, como si estuviera describiendo el clima. Encontré su escondite por accidente. Ahora quieren deshacerse del testigo. La palabra matones flotaba en el aire como una espada. Nadia sintió un escalofrío. OMS. No importa, dijo como si el peligro fuera un detalle irrelevante. Lo resolveré. Había una fuerza tranquila en su voz, una resiliencia forjada en años de soledad y privaciones. ¿Puedo ayudar de alguna manera?, ofreció Nadia. ¿Quizás llamar a la policía? No. No es necesario. El hombre volvió a negar con la cabeza. Voy a descansar un poco y seguir mi camino. No quiero involucrarte en esto. ¿Pero a dónde vas en una noche como esta?, ella protestó. Quédense al menos hasta el amanecer. Hay mucho espacio. El hombre la miró, cansado, pero sorprendentemente vivo. Había algo en esa mirada que la hizo estremecerse, como si lo conociera desde hacía décadas. Gracias, dijo en voz baja. Mi nombre es Stepan. Stepan Ignatievich. Nadia. Ella extendió su mano. Cuando la abrazó, su mirada se fijó en algo en su muñeca, una pequeña marca de nacimiento en forma de hoja de arce, casi oculta por su manga. El rostro de Stepan palideció como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué pasó? Nadia se preocupó. ¿No estás bien? No, es solo que... No apartó la vista del blanco. Mi hija tenía lo mismo. Un rasgo familiar. Y también se llamaba Nadia. El corazón de Nadia dio un vuelco, como si hubiera tropezado con una grieta en el suelo. Una extraña certeza la invadió, como la pieza de un rompecabezas que encaja en su lugar. Por eso su olor me resultó familiar. Por eso tus ojos. Perdí a mi hija hace 15 años, continuó Stepan con voz ronca. Su madre se la llevó. Más tarde supe que ambas habían muerto en un accidente. Mi padre era ingeniero, dijo Nadia lentamente, como si sus palabras fueran piedras pesadas. Viajé mucho por trabajo. Mi madre me llevó cuando tenía 10 años. Dijo que él amaba su trabajo más que a nosotros. Se miraron, incapaces de pronunciar lo que ya era obvio. La voz de Nadia se apagó. Me prometió traerme un osito de peluche enorme cuando regresara de un viaje. Pero nunca regresó. Mi madre me llevó escondida por la noche. Lo compré, susurró Stepan. El más grande que encontré. Todavía la está esperando. Las lágrimas picaron en los ojos de Nadia. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se le enredaron en la garganta. De repente Stepan palideció. Su mano, que sostenía la taza, cayó débilmente. Sus ojos se cerraron y comenzó a caer hacia un lado. ¿Qué fue? Nadia se arrodilló a su lado. Stepan Ignatievich, despierta. El instinto profesional se hizo cargo. Ella comprobó su pulso, débil pero regular. Su respiración era superficial, su piel estaba fría y ligeramente azulada. Hipotermia, agotamiento, deshidratación. Con movimientos rápidos, Nadia lo recostó en el sofá, cubriéndolo con cada manta que pudo encontrar, colocando una bolsa de agua caliente en sus pies, haciéndolo beber té endulzado cuando recuperó el conocimiento por unos segundos. Pero sus ojos se cerraron de nuevo y su cuerpo se hundió en un sueño profundo. Pasó toda la noche a su lado, sin cerrar los ojos. Preste atención a cada respiración, controlando su pulso a intervalos regulares, cambiando las compresas en las zonas de la piel afectadas por la congelación. Los pensamientos se arremolinaban en su mente como un torbellino. ¿Sería posible? ¿Será el destino, que los había separado tan cruelmente 15 años antes, el que ahora los une de forma tan inesperada? ¿O fue todo solo una coincidencia, la marca de nacimiento, el nombre, la historia? Pero algo en el fondo de su alma susurró, no es una coincidencia. Es ese milagro del que Antonina Nikolaevna hablaba en voz baja al despedirse, persignándose. Dios no está sin misericordia, hija mía, Él lo proveerá todo. Al amanecer, Stepan se sumió en un sueño tranquilo. Su respiración se hizo más profunda y un ligero sonrojo volvió a sus mejillas.
Nadia observó aquel rostro marcado por cicatrices y arrugas, pero tan familiar. La cara del padre. El mismo que llenaba sus sueños de infancia, cuando todavía creía que él la encontraría, la salvaría y la llevaría de regreso a casa. Hogar. Una palabra extraña. Durante años no tuvo hogar, solo lugares donde vivió, primero con su madre y sus compañeros, luego en el orfanato, luego en la república estudiantil, luego en el departamento que se convirtió en una trampa. Pero ahora en aquella vieja casa de madera, con el crepitar de la chimenea y el crujir de las tablas del suelo, al lado de aquel hombre herido, anciano, pero tan precioso, de repente comprendió, aquí estaba su verdadero hogar, el que había buscado toda su vida. El crepúsculo de la mañana llenó el interior de la cabaña de sombras confusas. La noche retrocedió de mala gana, aferrándose a los rincones de la habitación con sus últimos vestigios de oscuridad. Stepan abrió los ojos y sintió una extraña ligereza. El cuerpo, exhausto tras horas perdidas en el bosque, dolía, pero el alma parecía libre del hollín de años de soledad. Volvió la cabeza y la vio, una mujer dormida en el sillón junto al sofá. Su rostro, sereno mientras dormía, le resultaba a la vez desconocido y tan íntimo que dolía. Su mano se posó en el borde de la manta que lo cubría. En su muñeca derecha, una marca de nacimiento con forma de hoja de arce oscura contrastaba con su piel pálida. Los recuerdos lo golpearon como una ola, tan fuerte que lo dejaron sin aliento. La esposa llevándose a la hija. Los años de búsquedas desesperadas, el dolor, la desesperación. Pero sobre todo, la imagen de una niña pequeña, mostrando orgullosa su huella: mira, papi, lo nuestro es igual. Y era cierto, la misma hoja de arce oscurecía su propia muñeca. Stepan se apoyó en los codos y examinó los rasgos de la mujer dormida. Los ojos marrones, la forma de los labios, la línea de los pómulos. Todo le recordaba su propio reflejo en el espejo 15 años atrás, antes de que la vida le marcara el rostro con arrugas y cicatrices. La duda y la esperanza lucharon dentro de él. ¿Podrías creer en ese milagro? Después de tantos años de vagar en la oscuridad, la vida lo habría guiado hasta esa puerta, detrás de la cual lo esperaba la hija que había llorado y enterrado en su corazón. El miedo brotó de lo más profundo de su conciencia. ¿Y si me equivoco? ¿Y si fuera solo una coincidencia? O peor aún, ¿y si realmente fuera ella, pero no quisiera aceptarlo? Un anciano, destrozado por la vida, un ermitaño que había abandonado su búsqueda, que no había sabido proteger a su propio hijo. Stepan se levantó con cuidado, intentando no despertarla. Los muelles del sofá crujieron traicioneramente, pero ella se limitó a girar la cabeza sin despertarse. Se puso en silencio el abrigo de piel de oveja, cogió sus cosas y salió al porche. El amanecer tiñó la nieve de un suave color rosa. El aire cristalino y frío quemaba los pulmones. Stepan respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Caminó lentamente por el sendero pisoteado, sin destino, solo para aclarar su mente, calmar los temblores de sus manos. El pueblo poco a poco iba despertando. De las chimeneas de algunas casas salía humo. A lo lejos, un perro ladró. El mundo era simple y comprensible, a diferencia de la tormenta de emociones que había en su interior. Stepan llegó a las afueras del pueblo, donde viejos robles formaban un muro silencioso antes de que comenzara el denso bosque. Uno de ellos le llamó la atención, robusto con el tronco bifurcado y un profundo hueco de la altura de un hombre. El recuerdo vino de repente. 20 años antes él, Larisa y la pequeña Nadia habían venido aquí, a Sosnovka, para visitar a la anciana tía de Larisa. En aquel momento, Stepan empezaba a trabajar en una fábrica de defensa. Durante esa visita, siguiendo una vieja costumbre, escondió parte del dinero ahorrado para los días de lluvia en el hueco de aquel árbol, envuelto en un paño empapado en aceite y cubierto con una película impermeable. Actuando más por instinto que por razón, Stepan se acercó al roble y metió la mano en el hueco. Los dedos se deslizaron por la áspera madera, se hundieron más y tocaron algo duro, envuelto en tela. Sacó el paquete y desdobló el paño grasiento. Notas antiguas pero aún válidas. No es una fortuna, pero sí suficiente para empezar una nueva vida. Pasó unos minutos reteniendo ese vínculo con el pasado y luego guardó el dinero con determinación en el bolsillo interior de su abrigo. Sabía lo que tenía que hacer. La única tienda de comestibles del pueblo era una pequeña choza con un cartel descolorido: productos.
En el interior olía a pan, a cereales y a algo indistintamente comestible. El dependiente, medio dormido, miró sorprendido al cliente tan temprano. ¿Qué deseas?, preguntó, reprimiendo un bostezo. Un poco de todo, respondió Stepan, sacando los billetes. ¿Y no tienes un osito de peluche? ¿Para un niño? El rostro de Nadja se quedó helado. 15 años antes había comprado ese mismo osito de peluche, pero cuando regresó a casa, ella y su madre ya estaban desaparecidas. Le temblaban los dedos mientras sostenía la figura de madera, mientras una fotografía desgastada se le escapaba de los dedos a Stepan. En la imagen, un joven sin las cicatrices que ahora marcaban su rostro sostenía en sus brazos a una niña de 5 años, ambos riéndose de la cámara. En la pequeña muñeca de la niña destacaba una marca en forma de hoja de arce, idéntica a la que todavía llevaba Nadja. «Somos nosotros», dijo Stepan con la voz entrecortada. «En la casa de campo de mi padre. Tenías 5 años, asterisco». Pasó los dedos por la foto como si pudiera tocar el pasado congelado en ese papel amarillento. La felicidad de ese momento parecía tan lejana como las estrellas que él le enseñó a contar. Stepan prosiguió con las palabras entrecortadas. «Te busqué. Todas las direcciones donde podrían estar, solicitudes de la policía, detectives privados. 3 años después me enteré de un incendio en un albergue de Saratov, donde usted podría haber vivido. Entre los muertos, una mujer y un niño de tu edad. Sin documentos, sin confirmación. Pensé que los había perdido para siempre». Nadja miró al hombre que tenía delante, anciano, marcado por la vida, pero con los mismos ojos que en la fotografía. La duda luchaba en su interior contra un deseo desesperado de creer. Fue demasiado. Como una fábula, un milagro que la vida real no suele conceder. «Mi madre nunca dijo nada malo de ti», murmuró. «Acabo de decir que te encantaba el trabajo más que a nosotros. Que ella me llevó para darme una vida mejor». Se le escapó una risa amarga. Pero esa vida mejor nunca existió. Había apartamentos alquilados, hostales, mudanzas constantes. Hombres que aparecieron y desaparecieron. Luego ella enfermó, asterisco. Stepan se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿No te dijo que sacó documentos secretos de mi caja fuerte? Los dibujos de una nueva arma. El hombre con el que huyó trabajaba para la inteligencia extranjera. Usaron a tu madre para llegar a mi investigación. Cuando consiguieron lo que querían, la descartaron, asterisco. Las palabras de la madre moribunda resonaron en la memoria de Nadja: me equivoqué mucho. Perdóname. Ahora adquirieron un nuevo significado. Durante años me culpé, confesó Stepan, volviéndose hacia la ventana. Pensé que tal vez realmente trabajé demasiado, que no presté suficiente atención. Quizás Larisa hizo bien en irse. Pero llevarte a ti. Privar a una hija de su padre, a un padre de su hija, asterisco. No terminó la frase. Nadja miró el oso de madera que tenía en las manos. Fragmentos de recuerdos surgieron de lo más profundo de su alma, su padre leyéndole cuentos antes de dormir, enseñándole a contar estrellas, mostrándole cómo tallar figuras en madera. Mi dulce princesa, la llamó. Tú me enseñaste a hacer osos así, susurró. Dijo que si era amable, me protegería, asterisco. Stepan se volvió con los ojos brillantes. ¿Te acuerdas? En absoluto, admitió. Solo pedazos. Pero son reales, lo sé, asterisco. Levantó la muñeca mostrando la marca en forma de hoja. Stepan se arremangó y dejó al descubierto la misma mancha en su brazo. Rasgo familiar, sonrió entre lágrimas. Mi padre, tu abuelo, también lo tuvo. ¿Y su padre, asterisco? Algo dentro de Nadja se rompió. El muro de desconfianza y miedo construido tras años de decepción, se ha derrumbado. Dio un paso adelante y vacilante como si no lo creyera, abrazó a su padre. Así permanecieron mucho tiempo, dos seres solitarios que, después de 15 años, se reencontraron. Dos corazones rotos por la vida, finalmente con la oportunidad de sanar. No lo puedo creer, Nadja se alejó confundida. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué hacías en el bosque tan lejos de casa? ¿Por qué ahora, asterisco? Stepan suspiró y su rostro se ensombreció. Todos estos años viví como un ermitaño en la taiga.
Renové una cabaña forestal abandonada, cacé, recogí setas y bayas. Día tras día, sin esperar nada del futuro. Hasta que hace 3 días encontré bajo las raíces de un antiguo cedro una caja de metal con dinero y documentos. Pertenecía a una pandilla que operaba en la región. Me capturaron, mataron a un joven frente a mí, acusado de robarles la mercancía. A mí también me iban a matar, pero escapé por un pasadizo secreto que había abierto años antes. Se pasó la mano por la cara, como si pudiera borrar los recuerdos. Todavía me están buscando. Hombres de ojos fríos y almas muertas. Si me encuentran, no dudarán en matarme. Y ahora que te encontré. ¿Tienes miedo de que me atrapen? Añadió Nadja. Él asintió. Tenemos que irnos. Lejos. Empezar de nuevo. Tengo dinero. Tocó el bolsillo donde guardaba el hallazgo en el hueco del árbol. No es mucho, pero es suficiente para empezar. Pero primero, interrumpió firmemente Nadja, tenemos que ir con estos documentos a la policía. No podemos simplemente huir y vivir con miedo por el resto de nuestras vidas. No más correr, Stepan miró sorprendido a su hija. En sus ojos, una determinación que él no había visto en años. Tienes razón, asintió. No más carreras. Pero no a la policía local. Hay un hombre en Moscú, un ex colega. Trabaja en el comité de investigación. En él confío, Nadja asintió sintiendo que una certeza crecía en su interior. Lo enfrentarían juntos. Padre e hija, finalmente reunidos después de tanto tiempo. Voy a prepararte, dijo levantándose. Luego decidimos qué hacer, Stepan la miraba con ternura y orgullo. Cuántas pruebas había enfrentado, cuánto dolor y soledad. Pero ahí estaba ella entera, preservando su bondad y su capacidad de creer en las personas. Afuera comenzó un nuevo día. El sol salía sobre el pueblo nevado, prometiendo luz y calor después de un largo invierno. Luz y calor que finalmente llegaron también a sus almas heladas. La historia de Valentina y Víctor Kudryavtsev salió a la luz 15 años después. Molchanov escuchó todo en silencio, sin interrumpir. Su rostro permaneció impasible, pero los músculos de su mandíbula se tensaron cada vez que se mencionaba el nombre de esa familia. Conozco bien a esta pareja, dijo finalmente abriendo una carpeta digital en la computadora. Valentina Sergeyevna Kudryavtseva y su hijo Víctor comparecieron en 3 casos por fraude inmobiliario, pero siempre lograron salirse con la suya. Trabajaron metódicamente, identificaron a personas solitarias y socialmente vulnerables, se ganaron su confianza y luego las obligaron a transferir sus bienes o las destruyeron, llevándolas al suicidio o a la muerte por medios menos obvios. Molchanov giró el monitor para poder ver fotografías de las víctimas. Elena Vasilievna Sorokina, de 76 años, se arrojó por la ventana cuando descubrió que su apartamento ahora pertenecía a un tal Neib, nombre falso utilizado por Valentina. Anatoly Petrovich Zemin, de 82 años, murió de un infarto tras ser acogido por su familia y luego expulsado de su propia casa. Svetlana Igorievna Vesiolova, de 34 años, discapacitada desde pequeña, desapareció tras conocer a Víctor. Su apartamento se vendió por una naranja. Nadiezhda se tapó la boca con la mano. Esa evidencia documental, lo que pudo haber sido su destino, le provocó náuseas físicas. Yo les ayudaré, dijo Molchanov con firmeza. Tanto con el apartamento como con los bandidos de la taiga. Están más conectados de lo que parece. Los meses siguientes se convirtieron en un laberinto interminable de procedimientos judiciales. Recuperar el apartamento no fue sencillo. Los Kudryavtsev ya habían formalizado una donación, supuestamente firmada por Nadiezhda. La falsificación fue impecable, se requerirían conocimientos grafotécnicos complejos. Stepan conoció a Vera Nikolaevna, una profesora jubilada que vivía en el mismo edificio. Había escuchado los gritos y amenazas de Víctor por las noches, pero por miedo, nunca intervino. Soy una cobarde, gritó, dando su declaración. Lo escuché insultarla como si hubiera maldecido al perro, pero ni siquiera llamé a la policía. Pensé que era un asunto de familia. Surgieron otros testigos, la enfermera del centro de salud, que había notado hematomas en Nadiezhda, el dependiente de la tienda de comestibles vecina,
que había visto a Víctor robarle la cartera, compañeros de trabajo a quienes Nadiezhda, en momentos de desahogo, confesaba el infierno doméstico que estaba viviendo. Estos son solo signos indirectos, advirtió Molchanov. Necesitamos algo más contundente. El gran avance llegó de la mano de Yegor Sidorov, un antiguo compañero de bebida de Víctor, a quien había intentado involucrar en sus planes. Me ofreció dinero para falsificar la firma de una enfermera, dijo Yegor, retorciéndose las manos en su chaqueta grasienta. Prometió una parte de la venta de un apartamento. Cuando me negué, me golpeó hasta que me rompí 2 costillas. Y su madre se estremeció. Parece una señora educada, pero tiene ojos de mujer muerta. Molchanov siguió a los Kudryavtsev hasta Tver, donde ya buscaban una nueva víctima, un jubilado solitario, propietario de un apartamento de 3 habitaciones. La prisión estaba en silencio. En un día normal, alguien llamó a la puerta de su apartamento de alquiler. Hombres de uniforme. Víctor se derrumbó en el primer interrogatorio. Todo fue idea suya. Gritó escupiendo. Ella eligió a sus víctimas, lo planeó todo. Simplemente obedecí. Valentina Sergeyevna permaneció erguida, con los labios fruncidos, delante del investigador. La traición de su hijo primero la dejó atónita. Entonces, una furia helada se apoderó de ella. ¿Quieres la verdad?, preguntó con voz incolora. Te contaré todo sobre Víctor. Cómo estranguló a Svetlana Vesiolova y la enterró entre los arbustos. Cómo le prohibió al viejo Zemín ir al baño hasta que firmara los papeles. Hizo una pausa. Y de Irina Lavrova, a quien mantuvieron encadenada en el sótano de una casa de campo hasta que vendió el apartamento. Al otro lado del cristal unidireccional, Nadiezhda y Stepan observaron el testimonio. Ella lloró sin contenerse. Le apretó la mano con fuerza. Esto es lo que sucede cuando el amor se distorsiona hasta quedar irreconocible, murmuró Stepan. Valentina, a su manera, amaba a su hijo. Pero ese amor se había convertido en una enfermedad, en una obsesión. Ella había creado un monstruo.